de sección, que es Marixa, comunicadora social, coach ontológico, activadora del método Pineal. ¿Cómo estás, Marixa? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir, saludarte y bueno, aquí una vez más entrando en otra vibra en medio de todo este panorama pues que vivimos, escenarios creativos, pero dentro de los cuales podemos salir fortalecidos y podemos entrenarnos para ello, es lo Sí, importante. y de paso que la vida es como la verdad, es poliédrica, tiene muchos ángulos, ¿no? Y Correcto, en algunos sí. aspectos puede ir bien, en otros puede ir mal, algunos aspectos puede ir rápido, en otros puede ir lento, en otros puede haber sobresalto, en otros puede haber calma total, en fin. La vida es por sí mismo o por sí misma muy cambiante, ¿no? Y nos Sí, obliga pues a estar preparados para cualquier escenario siempre, ¿no? Para lo bueno, para lo malo, para lo bonito, para lo feo. así es, Vladimir, y bueno, y va al punto pues de que justamente, bueno, esta vida es como una danza de un constante cambio. Por Uh-huh. supuesto, todos los cambios implican para nosotros pequeños o grandes duelos, ¿sí? Porque todo cambio implica una pérdida. Muchas veces también el transitar escenarios en los cuales los resultados no responden a las expectativas que nosotros tenemos o simplemente vivir situaciones que sentimos que superan nuestras capacidades, bien sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista colectivo, que a veces se cae mucho pues en la frustración, la rabia, la angustia. Ahí es donde podemos entrenarnos y trabajar el tema que te proponía hoy, hablar justamente sobre Sí, la la resiliencia. resiliencia. Uh-huh. Excelente, excelente, muy bien. Sí, sí, Bueno, porque bueno, aquí buscamos traer a este espacio pues aquellas herramientas o temas que nos puedan ser útiles en momentos desafiantes como los que estamos viviendo como sociedad, en los que, como bien tú lo dices, pues hay diferentes ángulos desde los cuales pueden ser percibidos y a veces pues queremos que las cosas ocurran de una manera y resulta que ocurren de otra. Y entonces allí es donde esa capacidad de ser flexibles, porque la resiliencia pues nos habla de esa capacidad de asumir con sí. flexibilidad situaciones que nos pueden llevar al límite, pero no solamente eso, sino sobreponernos a ellas y salir fortalecidos de esas situaciones, ¿no? Entonces, claro, hay personas que de repente tienen como una disposición mucho más natural o mucho más abierta pues a habitar en este espacio, pero quien no lo tenga de manera natural, pues hay cosas que podemos ir haciendo, que podemos entrenarnos, porque por eso es que desde el coaching siempre decimos que nosotros podemos aprender a ser de una manera distinta, y es un aprender a ser, estar y habitar determinados escenarios de una forma que nos digamos que nos favorezca y nos abra posibilidades, porque tampoco se trata de evadir la realidad y de que algunos dicen, bueno, pero es que hay personas resilientes, entonces dicen, bueno, mira, no es que existe una vida dura, lo que existen son momentos difíciles, yo puedo ver desde un punto de vista mucho más optimista el mundo. Entonces hay quienes dicen, bueno, mira, buscas meterte como en una burbuja, pero uno dice, ¿desde dónde realmente yo puedo hacer frente a esta situación para transformar este escenario, para salir fortalecido y desde un espacio que no me afecte emocionalmente de manera significativa, sino que yo sea capaz de autogestionar pues todos mis pensamientos y mis emociones para mi mayor bien, ¿sí? Fíjate, Marixa, en estos días estaba yo leyendo algo sobre Osho, ¿no? El tarot de Osho. Estaba leyendo unas cartas y entonces apareció una carta que es la carta de la pena, ¿no? Y que Ajá. tiene mucho que ver con esto que tú señalas porque precisamente habla de cómo el dolor termina siendo una herramienta no para que suframos, sino para que no perdamos la atención, para mantenernos en alerta y además para, bueno, para entender que el dolor también es parte de la vida, ¿no? Sí, La y pena, los bueno, y en sufrimientos, esta las adversidades, ¿no? y en esta vida el dolor es inevitable, porque como te lo comentaba anteriormente, Vladimir, cada cambio implica para nosotros un Uh-huh. pequeño duelo, porque cada cambio implica una pérdida. Entonces Claro. allí hay dolor, y por eso es que decimos, en esta experiencia Uh-huh. el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿M? Porque Exacto. simplemente cuando yo ese dolor me lo vivo desde otro estado de conciencia, yo Uh-huh. soy capaz de sobreponerme a esa situación. Y de hecho fíjate que bueno, también el duelo tiene como varias fases, ¿no? Porque uno tampoco no puede culparse pues por tener momentos de rabia,
por tener momentos de negación frente a esta situación que estamos viviendo. Porque de hecho, eso está estudiado, como que las etapas del duelo, ¿sí? Entonces, bueno, mira, viene la rabia, viene la negación, hasta que poco a poco va llegando esa aceptación en la que reconozco, porque fíjate tú que el dolor ante la pérdida nos hace reconocer que hay algo que para nosotros es importante y que lo hemos perdido, o que hay algo que para nosotros era importante que de repente se manifestara y resulta que eso no pasó de esa manera sino de otra. Y entonces, oye, ahí es donde viene todo ese espacio en el cual decimos, bueno, o me quedo en el dolor o soy capaz de elevarme por encima de estas circunstancias, salir fortalecido y seguir adelante, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la automaestría, ahí es donde viene el autoconocimiento, ahí es donde viene pues todo el uso de estas herramientas que a nosotros nos llevan a trabajar en el ser y el observador que soy, porque si no se trata de qué tengo que hacer, sino en qué ser debo yo transformarme. Entonces allí es donde, bueno, empezamos a simplemente a hacernos conscientes de nuestras potencialidades y nuestras limitaciones, porque de hecho eso es fundamental, el autoconocimiento, el nosotros saber que hay cosas que podemos cambiar. De hecho hay una oración por allí que dice algo así como que, Señor, dame la claridad para hacerme consciente de aquello que no puedo cambiar y de hacerme cargo de aquello que sí puedo transformar, ¿sabes? Entonces, hay cosas que si no están en tus manos y tú no puedes cambiarlas, si te sigues enfocando en eso, vas a seguir en la frustración, en la rabia, en la angustia, en la impotencia. Y si nos vamos a lo que tiene que ver con el trabajo desde la energía y de la vibración, ya nosotros sabemos que eso no nos favorece de forma alguna, porque si yo bajo mi frecuencia vibratoria a ese estado, simplemente voy a seguir conectando con situaciones que sean negativas y voy a afectar también mi salud física, porque el impacto de esas emociones está estudiado y yo sé que eso no me favorece. Entonces, si yo digo, ya yo sé que este estado no me hace bien, entonces tengo que trabajarme para salir de allí. Claro. ¿Sí? Porque si no, y es allí donde se construye un poco la resiliencia. ¿Cómo se logra construir, fíjate tú, la resiliencia ante la gran tentación de quedarse instalado en el dolor, en la depresión, en la tristeza, en la inmovilidad, en el fracaso? Sí, y bueno, y ahí es donde decimos siempre, no se puede sanar lo que no se conoce. Lo primero es reconocer que estoy en un estado emocional que no me favorece, reconocer que a su vez hay situaciones a las que he hecho frente y que simplemente no las puedo cambiar, no las puedo transformar o simplemente tengo ese dolor. Ahora digo, bueno, mira, ¿cómo yo me trabajo internamente para salir de este estado? Solo se puede lograr control de un campo desde un campo más elevado, decimos nosotros siempre desde el método. Einstein lo decía a su manera, decía los problemas no pueden ser resueltos desde el mismo nivel de pensamiento en que fueron creados. Entonces allí es donde uno tiene que empezar a escucharse. Y eso vale para todo, ¿verdad? Para el amor, para la política, para todo. Para todo, porque las situaciones desafiantes que nosotros vivimos, Vladimiro, aquello que nos causa dolor o aquello que nos hace, sí, las pruebas, lo que nosotros diríamos las pruebas que nos pone la vida. Porque yo digo siempre, bueno, la vida nos pone a prueba, somos nosotros mismos los que nos ponemos a prueba para salir fortalecidos, porque eso es lo más importante. De hecho, fíjate tú que hay una historia budista, una leyenda budista que cuenta que había un campesino ya bastante anciano que estaba ya cansado pues de tener que trabajar tanto y a veces perder la cosecha porque de repente, bueno, había periodos de sequía o fuertes tormentas, y entonces él en algún momento decide hablar con Dios y le dice, mira Dios, yo realmente creo que tú no sabes cómo debería funcionar el tiempo, yo que soy un campesino, soy el que realmente debería decirte a ti en qué momentos debe llover y en qué momentos debe haber un sol más intenso. Y entonces Dios, mirándole con compasión, le dice, bueno, entonces, ¿qué quieres que hagamos? Y el campesino le dice, yo te propongo que durante un año tú me permitas que sea yo el que decida cuándo va a llover o cuándo va a hacer sol. Y Dios le dice, bueno, acepto el trato, te permito esto. Y durante un año, pues el campesino, de acuerdo a su conveniencia, le iba diciendo, iba pidiendo lluvia o iba pidiendo sol, y la verdad es que durante ese año, pues el trigo creció bastante alto y él estaba satisfecho porque vio que el trigo había crecido y que él no había hecho mayor esfuerzo. Entonces, al cabo de ese año, él le dice a Dios, viste cómo yo tenía razón, mira cómo ha crecido de alto el trigo, de hecho siento que vamos a tener comida hasta para 2 años. Y Dios le dice, en efecto, el trigo ha crecido bastante alto, pero
tú has realmente validado que los granos sean buenos. Y en eso entonces el campesino va y toma un grano y cuando lo abre ve que estaba vacío, ¿sí? Y él le dice, ¿cómo es posible? Y entonces Dios le dice, bueno, es que le pusiste todo tan fácil que el trigo no se fortaleció, creció sin alma, creció vacío. Claro. Entonces, porque él le dice, sin tormentas, sin sequía, el trigo no se fortalece. Y entonces igual ocurre con los desafíos en la vida. Es así como que si nos ponen todo muy fácil, por así decirlo, no nos fortalecemos. Y así nos pasa, de hecho, con los hijos, Vladimir. Uno a los niños no les puede poner todo tan fácil, sino que tú les vas poniendo pequeños retos y ellos simplemente se van fortaleciendo y van dándose cuenta, oye, mira, pude hacer frente a esto y pude hacer frente a lo otro. Y como nos ocurre cuando somos pequeños, pues también nos ocurre en la etapa adulta. Por eso dice ese dicho que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Entonces, en medio, qué buena frase, no lo había escuchado, pero qué bueno. Sí, entonces, bueno, en medio justamente de esas situaciones que nosotros llamamos tormentosas, desafiantes, problemáticas, allí es cuando nosotros sacamos músculos, porque cuanto más te fortaleces, más lejos puedes ir. Ahí es donde muchas veces cuando estamos en situaciones límites, uno hace cosas que no se habría imaginado jamás que era capaz de hacerlas. Por ejemplo, cuando tienes miedo o cuando tienes rabia. Claro, porque, bueno, de hecho, fíjate que el miedo o paraliza o hace que saques el coraje suficiente para hacer frente a eso que tú consideras que es una amenaza. Incluso, bueno, claro, la rabia, digamos que nos genera un oleaje del campo emocional que lleva a la acción, pero también nosotros sabemos que cuando se llevan a cabo acciones o se toman decisiones desde la rabia o desde la ira, por lo general son decisiones de las que después nos arrepentimos. Entonces, por eso también volver a nuestro centro y aprender a accionar y no reaccionar, ¿sí? Eso es fundamental, porque de hecho, fíjate que uno de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es justamente ser proactivo, no que seas reactivo. No es que yo reacciono frente a las circunstancias, sino que, mira, está planteado un escenario, generó alteración del campo emocional en mí, muy bien. Siempre la técnica es, mira, respira 10 veces antes de contestar. Respira 10 veces antes de tomar una decisión. Sé capaz de escucharte. Regula tu campo emocional. Muchas veces lo ideal es guardar silencio y parar. A veces también reconocer que no tenemos la fortaleza para hacer frente a una situación y permitirnos nuestros momentos de silencio, permitirnos ser ayudados, permitirnos reconocer aquello que a nosotros nos afecta, que nos hace falta, permitirnos mostrar nuestra vulnerabilidad. Son momentos en la vida para después entonces desde allí generar el aprendizaje y ver nuevas posibilidades que cuando estamos metidos en el ojo del huracán no somos capaces de ver. De hecho, fíjate que cuando uno va en un avión y empieza una turbulencia, ¿qué es lo que hace el piloto? Tiene que elevar por encima, ¿verdad? Para poder salir de eso. Es igualito en la vida. Entonces, ¿cómo nosotros nos elevamos por encima de las circunstancias? Ahí es donde decimos nosotros, eleva tu frecuencia vibratoria. ¿Cómo lo hacemos? Los sentimientos, las emociones, de hecho fíjate que la palabra emoción viene del latín movere, es la energía que me mueve a la acción. Hay una energía determinada que a mí me está impulsando en medio de esa situación a la que yo estoy haciendo frente. Entonces, si esa situación a mí me ha afectado y yo estoy en rabia, estoy en miedo, estoy en angustia, estoy en frustración, yo sé que son emociones que son de baja frecuencia. Y la calidad de los sentimientos desde los cuales tú te mueves va a determinar la calidad de tus resultados. Eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente, porque aquí viene la comprensión de la ciencia universal y la correcta aplicación de las leyes que gobiernan este sistema de mundos a nuestras vidas. Entonces, no es que sea malo sentir rabia, no es que sea malo sentir miedo, son emociones que de manera natural se gatillan frente a determinados eventos. Pero cuando yo paso a la comprensión de la ciencia universal y yo sé que todo ocurre por sintonía de frecuencias, yo estoy consciente de que si tomo decisiones desde ese estado emocional, esto me va a conducir a resultados que de seguro no me van a favorecer. Ahora, entonces, en ese sentido, ¿cómo trabajar la resiliencia a partir de todo lo que tú has dicho? Por ejemplo, una persona que fracasa, una persona o una sociedad que fracasa en un objetivo, un equipo de fútbol que fracasa, un equipo de científicos que no logra sus objetivos, una pareja, una familia.
Bueno, ahí viene la revisión de cómo generamos el proceso creativo, Vladimir, porque fíjate que todos los resultados que nosotros vamos manifestando en nuestra vida, un resultado de eso del juego de un equipo de fútbol, de algo que esté pasando en el país, de algo que me esté pasando con mi pareja o con mi familia, todo, Vladimir, ha estado determinado por dos elementos fundamentales, que son la calidad del sentimiento del cual yo he creado y aquello en lo que yo he puesto mi atención. Entonces, muchas veces ponemos demasiado la atención en la lucha, en lo que no queremos que pase, bajamos nuestra frecuencia vibratoria y desde allí manifestamos a veces resultados que no son los que más nos favorecen. Entonces, allí es donde yo tengo que ser capaz de mirarme y de, sin culparme, porque la culpa tampoco nos lleva a transformar situaciones, ¿sí? Sino a hacerme responsable y ver qué será lo que yo debo aprender de esta situación para poderla transformar. Yo sé que sí o sí, si yo me equilibro emocionalmente, si yo me elevo, digamos desde el punto de vista del sentimiento, por encima de esa circunstancia, la ley dice que eso se tiene que transformar. Entonces, ahí es cuando te decía, en el autoconocimiento está la clave. Yo tengo que reconocer que la responsabilidad de esa situación que se está manifestando en mi vida es mi creación. Yo no puedo estar buscando elementos externos. Lógicamente, a veces hay cosas que nos superan porque uno dice, bueno, pero ¿cómo incido yo en lo colectivo? Porque a veces hay cosas que uno dice, bueno, ¿esto cómo yo lo puedo transformar? Pero ya yo sé que una sociedad se construye a partir de la suma de individualidades y que en la medida en que yo me permita crear algo que sea cada vez más perfecto y todos los demás lo hagan, vamos a ir sumando creaciones y vamos generando procesos de transformación. Por eso esa sabia frase de tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, yo me echo hacia atrás y me empiezo a mirar. No busco culpables en lo externo, me miro yo y digo, ¿cómo yo me puedo convertir en un observador actuante capaz de transformar resultados? ¿Cuál sería el desacierto creativo que yo generé en medio de esta situación? Ah, bueno, mira, estaba moviéndome desde el miedo, estaba moviéndome desde la rabia, estaba siempre buscando tener la razón, estaba alimentando la separación, porque también cuando alimentamos la separación estamos en la lucha de los opuestos y bajamos frecuencia. Entonces, cuando uno sigue en su vida, Vladimir, repitiendo más y más de lo mismo, porque la vida es como una espiral, es como una espiral. Y entonces a veces decimos, pero ¿por qué sentimos que hay situaciones que se repiten y no salimos de esa situación y siempre pasa lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque no hemos cambiado la frecuencia. Es así de simple. Nikola Tesla lo decía, ¿quieres descubrir los secretos del universo? Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nada ocurre por buena suerte o mala suerte. Cuando en nuestra vida se repiten escenarios una y otra vez es porque no hemos generado el aprendizaje o como personas o como sociedad. Hay algo que debemos aprender que no hemos aprendido y se siguen repitiendo estas situaciones. No hemos cambiado la frecuencia vibratoria y por eso seguimos escuchando la misma música. Una vez que uno logra cambiar toda esa frecuencia y una vez que uno logra cambiar el foco y empieza a crear de manera correcta, esas situaciones más nunca se repiten. Por eso es que tú bien lo sabes, Vladimir, que digamos que nosotros para brindar nuestro aporte para muchos seres humanos que lo apliquen en su vida, como para nuestro país, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos los seminarios y tú lo sabes de activación de glándula pineal en donde activamos muchos seres para que vayamos elevando frecuencia y decimos, mira, desde allí sentimos que podemos dar un regalo y un aporte invaluable a muchos seres y a nuestra sociedad para cambiar, por así decirlo, la frecuencia vibratoria. Es como escuchar el dial de una emisora. Si quienes nos están escuchando ahorita en el programa cambian el dial de la emisora, es decir, estás cambiando la frecuencia, empiezas a escuchar otra música o empiezas a escuchar otro programa o a recibir otra información. Igualito ocurre en nuestra vida. Entonces, si yo sigo escuchando la misma música es porque estoy en la misma frecuencia. Yo cambio el dial de la emisora, automáticamente esto que yo manifiesto como realidad va a cambiar. Pero entonces yo tengo que asumir mi rol creador, porque entonces es donde viene el autoconocimiento. Ahí está la clave de todo. Yo tengo que asumirme como responsable de mis procesos creativos. Tengo que reconocer que a partir de los sentimientos en los que me he movido y de aquello en lo que he tenido puesta mi atención, es que he manifestado esos resultados. Tengo que ser capaz de confiar en mis capacidades, hacerme consciente de mis potencialidades, porque lo que ocurre es que también avanzamos por la vida demasiado conscientes de nuestras limitaciones y muy poco conscientes de nuestro potencial creador. Entonces, cuando yo activo ese poder de crear, soy capaz de ver caminos, oportunidades y posibilidades que antes no veía. Si yo me sigo, de hecho, cuando uno está metido en un problema
o en un desafío, en un campo como el que nosotros habitamos, que es un campo de polaridades separadas, nosotros tenemos dos opciones. O nos hundimos en el problema y seguimos alimentando el problema, o nos aferramos a lo superior, nos elevamos por encima de las circunstancias y vemos caminos y posibilidades que antes no veíamos. Es como estar en el sótano de un edificio, Vladimir. Cuando uno está en el sótano de un edificio y estás en medio de un problema y entonces tienes rabia o tienes miedo, cuando estás en el sótano, el entorno, ¿cómo lo ves? Claro, oscuro, por supuesto. ¿verdad? Oscuro, sin salida. Ahora, tú te elevas por encima de todas estas circunstancias y te vas a la terraza del edificio. ¿Y cuál es la visión que tienes? Una visión en 360. Y Así comienzas a ver caminos, posibilidades que siempre han estado allí, pero que tú no podías ver. ¿Por qué? Porque el observador que somos, la forma en que yo veo el mundo, está determinada por la frecuencia de los sentimientos en los cuales yo me estoy moviendo. Entonces, integrar el conocimiento del ser que soy, del potencial que tengo, de la capacidad de elevarme por encima de las circunstancias y, ojo, no desde el humano, porque muchas veces desde el ego, desde el intelecto, desde la personalidad, tenemos todas las razones en lo externo para mantenernos en un estado emocional que no nos favorece y nos hacemos adictos a su vez a esos estados emocionales, porque esto está estudiado, ¿sí? La doctora Candace Pert en su libro Moléculas de la Emoción, ella lo explica. Nosotros, químicamente hablando, nos hacemos adictos a los pensamientos y a las emociones que tenemos día a día, porque generamos neuropéptidos y neurohormonas que nuestras células las piden y le dicen al cerebro, quiero más de lo mismo. Entonces, quiero más conflicto, quiero más dolor, quiero más miedo, quiero más rabia. Las células te lo piden, entonces el cerebro obedece y busca razones en lo externo que justifiquen mantenerse en ese estado. El ser que se conoce a sí mismo dice, oye, yo sé que esto está pasando, pero ¿sabes qué? Yo voy a ser determinado, y aquí es cuando hablo de la importancia del poder de la determinación, no de tratar de hacer las cosas, porque si uno trata, yo no voy a tratar de salir de esta situación, no. Si tú tratas, no vas a lograrlo. Hazlo o no lo hagas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno dice eso, soy determinado. Yo me elevo por encima de estas circunstancias, yo me voy a trabajar internamente, yo voy a tomar aquellas herramientas que a mí me favorecen, puedo pedir ayuda de un profesional que me acompañe. No, mira, yo me voy a sentar a meditar todos los días y me voy a trabajar, porque nos centramos muchas veces cuando estamos en medio de problemas o de desafíos en aquello que debemos hacer. ¿Y sabes qué? Antes del hacer está el ser. Así es. Si el ser que soy se expande, aparece para mí un abanico inmenso de posibilidades que antes yo no veía. Tomo decisiones distintas que me llevan a un hacer diferente y desde allí es que puedo transformar resultados. Bueno, muchas gracias, Marixa, como siempre, Marixa Rodríguez. Un abrazo, gracias por acompañarnos, ya tenemos que hacer. Un gran abrazo también para ti, Vladimir, muchas bendiciones a todos. Así es, vamos a hacer la pausa, pero antes vamos a leer rápidamente un mensajito aquí. En mi opinión,